Mi padre me regaló un reloj barato burlándose el día que me fui de casa, diciendo que no iba a llegar lejos con mis ganas de emprender. Hoy ese mismo reloj está enmarcado en mi restaurante con la nota, gracias por subestimarme. Pero ahora él me pide una parte del negocio. Yo solo lo eché a la calle. Cuando cumplí 22 años, no hubo pastel ni cena ni siquiera un abrazo. Solo un portazo suave y un comentario que se me quedó clavado en la nuca por años. Mi padre, parado en la entrada con los brazos cruzados y esa sonrisa burlona que usaba como arma desde que tengo memoria, me extendió un paquete envuelto en papel marrón, sin moño, sin tarjeta. Yo ya tenía la mochila en el hombro y las llaves del carro de segunda mano en la mano, así que tomé el paquete sin mucho interés y lo guardé sin abrirlo. Pensé que era un cuaderno viejo, una Biblia usada, una de sus tantas indirectas envueltas en falsa generosidad. Pero cuando abrí el paquete, horas después, estacionado en un motel barato a las afueras de Austin, lo único que encontré fue un reloj. No uno de esos elegantes o simbólicos, sino un reloj barato de plástico con el precio todavía pegado en la parte trasera, $19,99. Debajo del reloj, en una nota escrita con su letra fea y apresurada, decía, para que al menos sepas cuándo fracasarás. No dijo te quiero, no dijo buena suerte, no dijo estoy orgulloso. Solo eso. Y la nota estaba firmada con su inicial, como si fuera un jefe despidiendo a un empleado mediocre. Me quedé viendo ese reloj durante minutos que se sintieron eternos. La carcasa brillaba bajo la lámpara de la habitación, pero no por calidad, sino por lo vulgar del material. Me acuerdo que pensé que era una broma, un mal chiste que se le había ocurrido a último minuto. Pero no lo era. Mi padre realmente pensaba que esa era la mejor forma de despedirme, de marcar la última imagen que tendría de él antes de comenzar mi propia vida. Y la peor parte es que ni siquiera me sorprendió. Porque desde que tengo uso de razón, él siempre fue ese tipo de persona. Un hombre que se sentía más cómodo criticando que apoyando, que pensaba que la dureza era sinónimo de carácter y que la humillación era una herramienta pedagógica. Nunca le gustó que yo cocinara, que pasara tardes enteras con mi abuela aprendiendo recetas que, según él, eran cosas de mujeres. Decía que yo estaba perdiendo el tiempo, que los hombres de verdad no cortaban cebollas, que mi lugar estaba en una fábrica, en un taller, en cualquier parte menos en la cocina. Incluso cuando gané un pequeño concurso local de cocina a los 17, solo levantó una ceja y dijo que ojalá me dieran algo útil y no solo un trofeo de plástico. No había forma de complacerlo, de validarme, de ser suficiente. Esa fue la historia de casi toda mi adolescencia. Una constante sensación de estar en deuda, de ser una decepción, de tener que justificar cada paso, cada idea, cada sueño. Mi madre, que para entonces ya parecía un fantasma más que una persona, nunca decía nada. Solo observaba en silencio, a veces con los ojos apagados, a veces con un dejo de pena, pero sin intervenir jamás. Yo crecí con la certeza de que en esa casa se me toleraba, no se me quería. Y ese reloj fue la confirmación de todo. No era solo un objeto barato, era un símbolo de todo lo que él pensaba de mí, que yo era un fracaso en potencia, un estorbo, un caso perdido. Salí de ese motel con el reloj en el bolsillo y el corazón hecho mierda, pero también con algo que no sabía que tenía, una rabia contenida que ya no me cabía en el pecho. Una rabia que me empujaba hacia adelante cuando las ganas flaqueaban. Yo no tenía grandes planes ni inversiones ni contactos. Lo único que tenía eran mis recetas, una vieja libreta donde apunté todo lo que mi abuela me enseñó, un par de cuchillos básicos y la decisión firme de demostrarle que no tenía ni puta idea de quién era yo. Me instalé en Houston porque era más barato que otras ciudades grandes y porque un amigo de la secundaria, Diego, me ofreció quedarme en el sofá de su estudio por unas semanas. Me puse a buscar trabajo en restaurantes pequeños, de esos familiares, donde te hacen hacer de todo pero al menos aprendes. Lavé platos, cargué bolsas, pelé papas durante turnos de 12 horas por sueldos miserables, pero lo hacía sin quejarme. Porque cada noche, al llegar al apartamento, abría mi cuaderno, anotaba ideas, mejoraba recetas, y me repetía a mí mismo que ese no era el final, era el puto inicio. Pasaron años antes de que pudiera siquiera pensar en tener algo propio.
Años de quemarme las manos, de no tener seguro médico, de quedarme sin dinero para gasolina y caminar durante kilómetros solo para ahorrar unos dólares. Años de ver a otros avanzar mientras yo parecía estancado. Pero no me rendí. Porque cada vez que las cosas se ponían difíciles, sacaba ese reloj y lo miraba. Lo miraba como si fuera un enemigo al que tenía que derrotar. No lo usaba, pero lo tenía siempre conmigo. Y así, con ese impulso venenoso que me dejó mi padre disfrazado de lección, empecé a levantar algo con mis propias manos. Primero fue un carrito de comida en un estacionamiento prestado, luego un pequeño local alquilado con ayuda de unos amigos y créditos personales que todavía estoy pagando. Y entonces llegó el día en que abrí las puertas de mi propio restaurante. No era un lugar lujoso ni un gran negocio, pero era mío. Mío, con cada centímetro levantado con trabajo, sudor y terquedad. Y en la entrada, justo al lado de la caja, enmarqué ese reloj. Con la nota incluida. Y debajo, en letras negras sobre fondo blanco, puse una frase que escribí casi sin pensarlo pero que resumía todo: gracias por subestimarme. No lo hice para provocar a nadie. Lo hice para recordarme que incluso el veneno puede ser usado como combustible si aprendes a dosificarlo. Para mí ese reloj dejó de ser una burla y se convirtió en una advertencia: nunca, nunca más dejaré que alguien me diga hasta dónde puedo llegar. Pero lo que nunca imaginé fue que, después de años sin verlo, sería ese mismo hombre quien cruzaría la puerta de mi restaurante como si nada, miraría el reloj en la pared y me pediría una parte del negocio. Como si nunca me hubiera escupido encima, como si todo esto no lo hubiera levantado yo solo. Ese día supe que la historia no había terminado. Y que esta vez, no iba a dejar pasar nada. Porque esta vez, tenía algo más que un reloj barato en las manos. Tenía poder. Tenía voz. Y tenía la oportunidad perfecta para devolverle, con intereses, todo lo que él me dio. Y también todo lo que nunca quiso darme. Actualización 1. Pasaron exactamente 3 semanas desde el día en que mi padre cruzó la puerta del restaurante como si fuera cualquier cosa, como si no hubieran pasado años desde la última vez que lo vi. Como si su última interacción conmigo no hubiera sido regalarme ese reloj de mierda acompañado de una sentencia disfrazada de sarcasmo venenoso. No dijo hijo, no dijo hola, no dijo te felicito. Solo se quedó parado frente al marco que colgaba en la pared, leyó la nota que le había puesto. Alzó una ceja y luego se volteó hacia mí con esa misma cara cínica que me lanzaba cuando yo llegaba a casa con premios de la escuela, como si todo lo que hiciera no fuera más que una payasada sin valor. Me preguntó, sin titubear y como si de verdad creyera que tenía derecho, que si pensaba incluirlo como socio. Así, con esas palabras. Me dijo que ese reloj le pertenecía, que gracias a él yo había salido adelante, que en el fondo, todo esto era posible porque él me había empujado a salir de casa con las herramientas correctas. Lo escuché hablar durante casi 5 minutos sin decir una sola palabra, porque estaba tan atónito que mi cerebro necesitó procesar la desfachatez antes de poder reaccionar. Era como si el tipo de verdad creyera que había sembrado un árbol de éxito con sus ofensas, como si humillarme hubiera sido una inversión. Le respondí lo más calmado que pude, porque no iba a ponerme a gritar delante de mis empleados ni de los clientes que estaban almorzando. Le dije que ese reloj no era una muestra de apoyo, era un recordatorio de todo lo que él me negó. Que su empuje fue abandono y su sarcasmo nunca fue un plan maestro para motivarme, sino simple desprecio disfrazado de autoridad. Que no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo había construido. Le dije que no iba a darle un solo dólar, que no lo necesitaba, y que si había venido buscando una parte del negocio, mejor se diera la vuelta por donde vino. Me dijo, con esa voz grave que usaba para amenazar cuando yo era niño, que no sabía quién me creía, que yo seguía siendo su hijo y que la sangre era la sangre. Y yo, por primera vez en mi vida, lo miré con una seguridad que nunca antes había sentido y le dije que sí, que tal vez era su sangre, pero que no por eso él tenía derecho a lo que mis manos habían levantado solas. En ese momento me sentí como si le devolviera cada palabra que me había tragado durante años. El tipo se me quedó viendo, se dio cuenta de que ya no tenía el control, y se fue sin decir más. Pensé que ese sería el final, pero como todo lo que rodea a ese hombre,
lo que vino después fue aún más retorcido. 2 días después de su visita, comenzaron los mensajes. Primero fue mi tía Rosa, su hermana mayor, una mujer que siempre lo defendió incluso cuando él no tenía defensa posible. Me escribió diciendo que había escuchado lo que había pasado, que ella entendía que yo estuviera dolido, pero que tenía que aprender a perdonar. Que los negocios familiares eran así y que lo justo era que mi padre recibiera una parte porque él era quien me formó. Le contesté de forma educada, pero clara. Le dije que formar no es gritar, que educar no es desvalorizar, y que si no había estado cuando yo dormía en un sofá y me quemaba las manos en una parrilla vieja, no tenía derecho a aparecer ahora con las manos abiertas. La conversación terminó cuando me dijo que ella también esperaba que yo no me olvidara de los míos, como si yo les debiera algo más que el silencio al que me forzaron durante años. Después comenzaron las publicaciones. Mi padre no tiene redes sociales muy activas, pero sí usa Facebook como si fuera un boletín de barrio. Empezó a escribir posts insinuando que yo me había hecho rico a sus costillas, que hay hijos que se olvidan de dónde vienen y que lo mínimo es devolver la mano que un día te alimentó. No mencionó mi nombre, pero toda la gente que nos conoce sabía perfectamente que hablaba de mí. Un primo lejano, que vive en Florida, me escribió un mensaje privado preguntando qué había pasado, que si era cierto que yo me había peleado con el viejo. Le respondí con lo justo. Le dije que no hubo pelea, solo un límite necesario. No me metí a desmentir post por post, porque no tengo tiempo ni energía para desgastarme con fantasmas. Pero lo que sí hice, porque me conozco y sé que la mejor forma de digerir la rabia es transformarla, fue diseñar un nuevo platillo. Lo llamé el reloj. Era un especial del día, con carne al pastor, arroz con cebolla morada encurtida y tortillas hechas a mano. Lo anuncié en las redes del restaurante con una foto del marco del reloj y un pequeño texto que decía: hace unos años me dijeron que no iba a durar ni un mes con esta locura de cocinar. Hoy ese reloj está colgado en la entrada de mi restaurante. Gracias por subestimarme. Esta semana lo celebramos con sabor. Fue un éxito rotundo. La gente vino a probarlo solo por la historia. Algunos me dejaron mensajes en los tickets diciendo nunca dudes de ti, otros me dieron palmadas al salir. Una pareja de ancianos me preguntó si de verdad la historia era cierta y cuando les dije que sí, el señor me apretó el hombro y dijo que le encantaría tener mi fortaleza. El post llegó a más de 3.000 compartidos en 2 días. Y como todo lo bueno, también atrajo a los malos. Mi padre volvió a llamar. No al restaurante, no a mí, sino a uno de los proveedores. Le preguntó si todavía trabajábamos juntos y luego intentó decirle que debía pensar bien con quién se asocia. El proveedor, que ya me conocía y sabía mi historia, me llamó de inmediato. Me dijo que nunca había tenido un trato más serio que conmigo y que no se dejaría meter cuentos. En lugar de enojarme, me senté a pensar en lo enfermo que hay que estar para querer destruir algo solo porque no te invitaron a la fiesta. El tipo no solo quería una parte, quería apropiarse del crédito. Y cuando se dio cuenta de que eso no iba a pasar, intentó mancharlo todo. Esa noche me quedé solo en el restaurante, limpiando la plancha yo mismo. Lo hago siempre que necesito pensar. Hay algo terapéutico en ver cómo desaparece la grasa con cada pasada del cepillo. Y mientras lo hacía, me quedé viendo el reloj en su marco. Me vi a mí mismo hace años, dormido en un sofá prestado, con ese reloj en el bolsillo y la rabia mordiéndome el pecho. Me vi llorando en silencio después de jornadas dobles, me vi dudando de todo, me vi diciendo que no valía la pena. Pero también me vi levantándome cada maldita vez. Y entendí, con una claridad que solo llega después del dolor, que mi padre no fue mi origen. Fue mi obstáculo. Y ahora que él quiere volver a pararse frente a mí con exigencias y frases baratas sobre familia y derechos, no me queda otra cosa que recordar que no le debo nada. No le debo ni una mesa, ni una silla, ni una tortilla. Lo único que le debo es ese empujón que me obligó a encontrar mi camino lejos de su sombra. Y por eso, y solo por eso, ese reloj sigue colgado. No como homenaje, sino como advertencia. Porque la historia apenas comenzaba. Y esta vez, la escribía yo. Con mis manos. Y sin permiso de nadie.
Actualización 2. Pasaron poco más de 6 semanas desde aquella primera visita suya al restaurante, esa en la que, sin vergüenza alguna, llegó a exigirme una parte del negocio como si los años de abandono y desprecio pudieran ser borrados con una caminata hasta mi puerta. En ese tiempo, yo me enfoqué en lo mío, en seguir levantando el local, en perfeccionar la carta, en hacer crecer al equipo, en no dejar que el ruido de afuera me sacudiera las raíces. Pero sabía, muy dentro, que ese tipo no se iba a rendir tan fácil, que cuando un hombre como él siente que ya no tiene poder sobre ti, no se va a sentar a llorar en silencio, va a buscar formas de recuperarlo a cualquier costo. Aunque sea a punta de artimañas sucias. Y esa certeza se hizo carne cuando, una tarde de lunes, recibí una carta certificada a nombre del restaurante. Era de una firma de abogados de mierda, de esas que tienen el logo genérico y oficinas en centros comerciales. Dentro, había una notificación formal: mi padre, amparado por su supuesto rol fundamental en la formación del negocio, estaba reclamando un porcentaje de la empresa bajo el argumento de contribución no económica pero determinante. Cuando leí esas palabras, sentí primero risa, después rabia, y por último un frío raro, como si por fin estuviera viendo la cara real de su miseria, sin máscaras. No era una demanda todavía, pero sí una amenaza legal envuelta en un montón de términos inflados que intentaban dar la impresión de que él tenía algún tipo de sustento. Alegaban que el objeto simbólico entregado al fundador, refiriéndose al puto reloj de plástico, había sido el catalizador emocional del emprendimiento. Que el gesto había representado una transferencia de impulso fundacional y que, por tanto, mi padre debía ser considerado iniciador indirecto del proceso empresarial. Yo no sabía si reírme o prenderle fuego a esa hoja. Era tan ridículo como ofensivo. Porque no solo querían meterse en lo que me había costado años de trabajo físico, mental y emocional, sino que intentaban convertir un acto cruel y humillante en una especie de regalo iluminado. Como si su desprecio hubiera sido un acto heroico de visión a futuro. Me quedé sentado con la carta en la mano, leyendo y releyendo esa parte donde lo llamaban impulsor moral, sintiendo que, si no me ponía serio, este imbécil iba a seguir creyendo que tenía algún tipo de ventaja. Así que llamé a Gab. Gab fue uno de los pocos amigos que no me soltó la mano cuando todo se volvió cuesta arriba. Él me ayudó cuando empecé a formalizar el carrito de tacos, fue quien revisó los papeles de la LLC, quien me enseñó a protegerme sin pagar miles en asesorías. Le mandé la carta por correo electrónico y en menos de 2 horas ya me estaba llamando para decirme que, aunque el tono sonaba pretencioso, no había absolutamente ningún sustento legal en el que pudieran pararse. Me pidió que buscara todo lo que tuviera que mostrar que el negocio había sido levantado exclusivamente por mí, transferencias iniciales, registros bancarios, la compra del carrito, los permisos de sanidad, los pagos de alquiler, todo. Pasé 2 noches enteras revisando correos, carpetas, recibos y mensajes antiguos, hasta que armamos una línea de tiempo clara, cronológica, con documentos en orden y pruebas físicas de cada paso. Tenía fotos del primer día que vendí tacos en el estacionamiento del taller mecánico de Luis, las transferencias de pago del primer toldo que compré por Facebook Marketplace. Los recibos del primer préstamo que saqué con una cooperativa local cuando ya me estaba yendo mejor. Tenía incluso un audio viejo donde le contaba a Diego, casi llorando, que ese mes no iba a poder pagarle la renta completa del sofá porque me había multado la ciudad por no tener licencia de venta de bebidas. Cada uno de esos elementos era un ladrillo. No solo en la historia del negocio, sino en la defensa de algo que era completamente mío. La respuesta de Gab fue tan firme como elegante. Un documento de 3 páginas en el que, sin groserías pero con toda la autoridad del mundo, desarmaba cada uno de los puntos mencionados en la carta de los abogados de mi padre. Aclaró que no existía ningún tipo de contribución económica, física, logística o intelectual por parte del reclamante. Que el reloj en cuestión no constituía ni podía ser interpretado como un objeto contractual o una donación significativa. Que no había relación comercial formal entre las partes, ni intención demostrable de asociarse en ningún momento. Y, por último, que cualquier otra insinuación sobre participación en el negocio sería considerada acoso e intento de usurpación. Imprimimos el documento, lo firmé,
lo enviamos por mensajería certificada y dejamos una copia en el archivo legal del restaurante. Ese fue el momento en que entendí que ya no estaba solo. Que ya no era el pendejo que se dejaba pisotear. Que ahora tenía respaldo, equipo, voz, peso. Pero lo que más me sacudió no fue el intento de meterse por la vía legal. Fue lo que pasó después. 2 días luego de enviar nuestra respuesta, uno de los meseros, Andrés, se me acercó nervioso al final del turno. Me dijo que un tipo había venido al restaurante durante el almuerzo, que había pedido comida para llevar y que, mientras esperaba, empezó a decir en voz alta que el dueño era un ladrón. Que todo esto era plata robada a su propio padre, que yo era un desagradecido de mierda. La gente no reaccionó mucho porque la mayoría pensó que estaba loco, pero Andrés lo reconoció, era uno de los primos por parte de mi padre. Un imbécil que nunca me habló en la infancia pero que ahora venía a actuar como su vocero improvisado. Me costó dormir esa noche. No por miedo, sino por indignación. Porque ver cómo empezaban a moverse como ratas, soltando veneno en mi propio espacio, usando la palabra familia como si eso les diera derecho a escupirme en la cara, me confirmaba que esta pelea no era solo con él. Era contra todo el entramado podrido que lo sostenía. Así que tomé una decisión que venía masticando hace tiempo, instalé cámaras adicionales en todo el restaurante. Ya tenía algunas por seguridad, pero esta vez lo hice con más estrategia. Una apuntando directo a la entrada, otra en el pasillo lateral, una más en la zona de pedidos y otra enfocando la caja. También reforcé el registro de visitas, estableciendo una lista de personas no gratas y mi equipo lo entendió sin protestar. Les conté la historia, sin adornos. Les dije quién era mi padre, qué estaba intentando hacer y por qué era necesario protegernos. Y por primera vez, sentí que no solo tenía empleados. Tenía un equipo que estaba dispuesto a cuidar lo que habíamos construido. Porque esto ya no era solo mío. Era de todos los que habían metido el hombro cuando las cosas parecían imposibles. Ese mismo viernes, después del último servicio de cena, imprimí la carta legal de mi padre, la respuesta de Gab y una copia vieja de la factura del carrito. Las pegué en la pared del cuarto trasero donde guardamos los abrigos y los turnos. No para exhibirlo, sino como recordatorio. Un símbolo de lo que puede pasar cuando uno no pone límites. Me miré en el espejo junto al dispensador de papel y me repetí en voz baja algo que había escuchado una vez en un documental: no todos los padres merecen ese título, algunos solo son el primer obstáculo que hay que saltar. Y esa noche, más que nunca, supe que lo mío no era venganza impulsiva. Era resistencia organizada. Y que esta historia, lejos de apagarse, recién empezaba a arder. Actualización 3. Pasaron casi 2 meses después del último intento fallido de mi padre por colarse en mi vida a través de abogados de cartón y amenazas legales que no tenían ni pies ni cabeza. Pensé, de verdad lo pensé, que después de eso iba a quedarse quieto, que el silencio iba a ser la señal de que había entendido el mensaje, que había captado que ya no tenía ningún tipo de poder sobre mí. Que el ciclo se había cerrado y que, por fin, podía concentrarme únicamente en lo mío, en hacer crecer el restaurante, en expandir la carta. En preparar el local para la temporada de eventos comunitarios que organizamos todos los años con negocios de la zona. Pero estaba equivocado. Porque lo que vino después no fue un grito, no fue otra carta, no fue otro primo imbécil repitiendo lo que le ordenaban. Fue algo más bajo, más sucio y más calculado. Fue una jugada que no solo ponía en riesgo mi reputación, sino también la seguridad de mi negocio y del equipo que trabaja conmigo cada día, rompiéndose la espalda por algo que sienten tan suyo como yo. Todo comenzó con una llamada del Departamento de Salud. Sonaba rutinaria, como todas las inspecciones sorpresivas que suelen hacer sin previo aviso, pero lo que me alertó fue la fecha. No era un ciclo programado, y además me llamó directamente el inspector que había venido hace 6 meses, un tipo serio pero justo, de esos que no se andan con rodeos. Me dijo que habían recibido una denuncia anónima detallando presencia activa de plagas, condiciones de almacenamiento irregulares y alimentos caducados en mi restaurante. Me leyó la queja textual. Cada palabra estaba tan cuidadosamente escrita, con una narrativa tan armada,
que supe de inmediato que no era obra de un cliente insatisfecho o de un vecino envidioso. Esa denuncia tenía intención, lenguaje y mala leche de alguien que sabía exactamente qué botón tocar para joder. Le dije que viniera cuando quisiera, que abríamos las puertas sin problema, que revisara lo que quisiera, cuando quisiera. Colgó con tono profesional, pero se notaba que ya me conocía lo suficiente como para saber que algo olía raro. Y no precisamente en mi cocina. Esa noche no dormí. No porque tuviera algo que esconder, sino porque cuando sabes que alguien quiere ensuciar tu nombre, el insomnio no te deja tranquilo. Revisé todo. Refrigeradores, despensa, registros de temperatura, caducidades. Todo estaba impecable, como siempre. Tenemos un protocolo que repetimos como un mantra: rotación constante, limpieza diaria por turnos, control de plagas contratado con una empresa certificada, revisión de fechas por cada encargado. Porque este negocio, aunque pequeño, es serio. Porque esto para mí no es un capricho, es un hogar. Así que cuando el inspector llegó al día siguiente por la mañana, lo recibí con una carpeta en la mano, el delantal limpio y las cámaras ya revisadas. Caminó por el lugar durante 1 hora y media. Abrió neveras, metió termómetros, tomó muestras, pidió ver la bitácora de limpieza. Me hacía preguntas con rostro neutro, pero me miraba como quien quiere decirte sin decirlo que no se cree ni media palabra de la denuncia. Al final, se sentó en la barra, sacó su cuaderno y me dijo que no solo pasábamos la inspección, sino que era uno de los locales más ordenados que había revisado en el mes. Me dio la mano y me aconsejó tener cuidado con la gente que confunde venganza con justicia. En ese momento supe que no podía dejar esto así. Fui al cuarto de monitoreo donde revisamos las grabaciones del local. Le pedí a Martín, uno de los encargados de seguridad, que rebobinara las cámaras de la parte trasera del restaurante, especialmente los días previos a la denuncia. Estuvimos más de 1 hora mirando grabaciones que parecían normales. Gente descargando mercancía, empleados fumando durante sus pausas, repartidores y proveedores entrando y saliendo. Pero entonces, en una toma de las 3 de la tarde del jueves anterior, lo vi. Se notaba que intentaba disimular, llevaba una gorra baja y una mascarilla quirúrgica como si estuviéramos en pleno pico pandémico, pero la forma de caminar no me engañó. Esa forma de apoyar el talón antes que la punta, ese paso medio ladeado que siempre le conocí. Era él. Mi padre. Caminando hacia la zona de basura, cargando una bolsa negra que parecía ligera, pero que trataba como si fuera algo delicado. La dejó entre las cajas vacías del último pedido de vegetales y luego se fue caminando como si nada. No entró, no saludó a nadie, no se detuvo. Soltó la bolsa y se esfumó. Mandamos a revisar el área después de ver la grabación y encontramos la bolsa intacta. Adentro, metidos entre servilletas y restos de comida falsa, había insectos muertos. No eran de aquí. Eran de los grandes, de los asquerosos, de esos que te hacen perder la clientela con solo mencionarlos. Pero estaban muertos. No había una sola evidencia de actividad real. Solo un intento torpe y desesperado por ensuciar el lugar, por dejar una trampa lista para ser descubierta. Respiré hondo. No dije nada al equipo en ese momento porque no quería alarmarlos, pero llevé la grabación directamente al oficial que había tomado el reporte la vez que tuve que sacarlo del restaurante por segunda vez. Le expliqué lo que pasó, entregué una copia del video y presenté un reporte oficial por acoso, tentativa de sabotaje empresarial y alteración maliciosa de propiedad privada. El oficial me escuchó con atención y me dijo que, aunque el caso no era lo suficientemente sólido para una orden de arresto, sí era más que suficiente para solicitar una orden de no acercamiento formal. Esta vez extendida también al perímetro del local. Me preguntó si quería seguir con eso. Le dije que no solo quería seguir, quería que quedara escrito en papel que este tipo no podía seguir paseándose por mi vida como si todo lo que yo construí fuera un chiste. Quería que la ley dijera, en voz alta y clara, que este hombre no tenía ningún derecho a volver a intentar joderme. La orden fue aprobada 2 semanas después. Ahora, por ley, mi padre no puede estar a menos de 100 pies del local ni de mi domicilio.
La policía tiene copia de la grabación, del informe del inspector de sanidad, del historial de los intentos previos de hostigamiento. Y aunque eso no significa que el peligro se haya ido del todo, sí me dio una sensación de control que no había sentido en años. Volví al restaurante esa noche, me senté frente al reloj enmarcado y lo vi de otra forma. Ya no como símbolo de dolor ni como gasolina de venganza, sino como el último resto de una historia que ahora me pertenece por completo. Porque lo que él no entiende, y nunca va a entender, es que la rabia solo sirve si la sabes encauzar. Y yo la usé para construir algo que no necesita su bendición ni su permiso. Algo que ahora, ni con amenazas, ni con insectos, ni con abogados baratos, va a poder arrebatarme. Esa noche reuní al equipo. Les conté todo. Sin filtros. Les mostré el video. Les dije que ya había tomado medidas legales y que no iba a permitir que nadie, ni siquiera alguien que comparte mi sangre, pisoteara lo que con tanto esfuerzo habíamos levantado. Nadie se rió. Nadie se escandalizó. Solo me miraron con esa mezcla de respeto y lealtad que uno no compra con un cheque. Esa noche comimos todos juntos, abrimos una botella de mezcal que tenía guardada para una ocasión especial y brindamos por eso, por lo que somos, por lo que hemos aguantado y, sobre todo, por lo que jamás vamos a permitir que se repita. Porque esta historia, aunque parezca sacada de una telenovela barata, es tan real como el olor a carne asada que sale de nuestra cocina cada mañana. Y yo, por fin, tengo claro que mi venganza ya no necesita gritos. Solo necesita orden, constancia y un límite marcado con tinta legal. Y ese límite ya está escrito. Actualización 4. Pasaron casi 4 meses desde aquella última vez que supe de él de forma directa, desde que firmaron la orden de alejamiento y desde que, por fin, sentí que el peso de sus sombras se empezaba a desdibujar en mi día a día. Durante ese tiempo el restaurante no solo creció, sino que floreció. Las ventas se dispararon con el evento de fin de temporada que organizamos con los vecinos del barrio, una especie de feria improvisada donde compartimos platillos, artesanías, música y hasta servicios de corte de pelo gratuito para familias de bajos recursos. Empecé a tener reservas completas para los fines de semana, una clientela constante entre semana y sobre todo, un equipo que ya no solo era eficiente, sino que funcionaba como una comunidad. Uno de los chicos que entró a trabajar como ayudante, Emilio, de apenas 18 años, me contó que era la primera vez que tenía una cuenta bancaria. Le ayudamos a abrirla con una cooperativa local. Otro de los cocineros, Mario, logró por fin traer a su mamá de Guatemala después de 10 años sin verla. Cada pequeño logro de ellos me reafirmaba que el restaurante era más que un negocio. Era una puta trinchera. Una forma de resistir a todo lo que alguna vez me dijeron que no podía ser. Y fue justo cuando las cosas parecían estables, cuando los días comenzaban a sentirse por fin tranquilos, que volvió. No en persona. No rompiendo la orden. No gritando ni mandando abogados baratos. Esta vez lo hizo a través de la única persona que todavía tiene una línea directa conmigo, mi madre. Fue un miércoles por la noche. El restaurante estaba casi vacío porque había llovido durante toda la tarde y la gente en este barrio, cuando llueve, no sale ni para comer. Me quedé solo en la barra revisando inventario cuando sonó mi celular. Número desconocido, pero con código local. Dudé un segundo antes de contestar, y cuando lo hice, lo primero que escuché fue su voz. Su voz frágil, casi quebrada. Mi madre. No hablaba conmigo desde hacía más de 2 años. No porque hubiéramos tenido una pelea directa, sino porque eligió quedarse al lado de él mientras él me sacaba de la casa como a un perro sin correa. Me preguntó si podía verme. No supe qué responder al instante. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo urgente. Me dijo que no estaba enferma ni nada así, pero que necesitaba hablar conmigo, como madre, no como esposa. Esa frase me hizo apretar los dientes. Acepté verla al día siguiente, temprano, en la cafetería de la esquina, donde la dueña me conoce desde que abrí y siempre me cuida como una tía postiza. Llegó puntual. Más delgada, más cansada, pero con los ojos aún firmes. Se sentó frente a mí sin pedir café ni agua.
Me tomó la mano, un gesto que no recordaba de ella desde que era niño, y me dijo, sin dar rodeos, que él estaba mal. Que lo habían despedido del taller donde trabajaba desde hacía 20 años, que llegó borracho a una junta, que insultó al supervisor frente a todos. Que rompió una herramienta costosa y que lo sacaron sin carta de recomendación ni liquidación. Me contó que desde entonces había entrado en una espiral de autocompasión y de rabia, que no quería buscar otro trabajo, que decía que no iba a rebajarse a cualquier mierda. Que pasaba los días bebiendo y soltando veneno contra mí, diciendo que lo había traicionado, que lo había dejado en la calle. Me dijo que las deudas se estaban acumulando, que el alquiler ya se estaba atrasando y que el refrigerador estaba más vacío cada semana. Y entonces vino la parte que me esperaba, pero igual me caló, me pidió que lo ayudara. Que aunque no fuera mucho, que al menos les ayudara a pagar el mes, que después ella vería cómo se arreglaban. Tuve que morderme la lengua para no levantarme y mandarla al carajo en ese instante. Pero no lo hice. Respiré, conté hasta 5 mentalmente y le dije que lo iba a pensar. No porque lo estuviera considerando, sino porque no quería explotar ahí mismo. Le pregunté si él sabía que ella me estaba llamando. Me dijo que no. Le pregunté si él le había pedido que lo hiciera. Me dijo que sí. Que él no podía acercarse por la orden, pero que yo era su hijo y que en el fondo debía tener algo de decencia. Me quedé en silencio unos segundos. No sabía si me dolía más que mi madre viniera a suplicarme por él o que todavía tuviera la cara de defenderlo como si no supiera lo que había hecho, lo que había intentado hacerme incluso después de tantos años. Pero no le grité. No le reclamé. Solo le dije que no podía ayudarlo. Que no iba a darle un solo dólar. Que lo único que podía ofrecerle era comida, si ella pasaba por el restaurante. Que podía prepararle bolsas con arroz, legumbres, pan, pollo. Que no le faltaría comida, pero que no iba a sostener a un hombre que había dedicado cada gramo de su energía a intentar destruirme. 2 días después, se apareció. Ella sola. Traía una bolsa de tela y una expresión que no supe descifrar. No me abrazó. No pidió nada. Solo se quedó parada frente a la barra, como una clienta más. Le pregunté si quería pasar a la oficina, y ahí le entregué 3 bolsas llenas. Harina, arroz, frijoles negros, vegetales frescos, 2 paquetes de tortillas, café molido y algunos productos de limpieza que siempre tenemos de más. Me miró, bajó la cabeza y me dijo que le había dicho a él que no había dinero, que yo solo había mandado comida. Me dijo que cuando se lo dijo, él se puso como loco, que gritó que yo era un malnacido, que me iba a arrepentir. Me preguntó si quería que dejara de venir. Le dije que no, que ella siempre tendría un espacio si quería hablar, pero que no me mencionara más a ese hombre. Que no quería saber si lloraba, si comía, si respiraba. Que lo había enterrado en vida. Y ella solo asintió. No con rabia. Con resignación. Como si supiera que eso era lo único que le quedaba, cargar con las decisiones que tomó. Esa misma noche reuní a mi equipo. Les conté que tal vez mi madre empezaría a pasar de vez en cuando a buscar comida, que no era bienvenida como jefa ni como autoridad, pero sí como alguien que había sobrevivido a su propio infierno. Les pedí que, si yo no estaba, le ofrecieran algo caliente, un lugar donde sentarse, un poco de silencio. Porque por más ausente que haya sido, por más que haya mirado hacia otro lado cuando yo me ahogaba, al menos ahora estaba teniendo el valor de venir sin exigencias. Y yo, que no perdono con facilidad, entendí que no se trata siempre de volver a abrir la puerta, sino de no cerrarla con llave del todo. Pero con él no hay concesiones. No hay tregua. No hay reencuentro. Esa misma semana, en medio de toda esa tormenta emocional, se me ocurrió algo que venía masticando desde hacía meses, lanzar un programa de becas culinarias para jóvenes de bajos recursos. Chicos que estuvieran en situaciones parecidas a la mía cuando empecé. Chicos con padres ausentes, o peor, presentes pero destructivos. Chicos que necesitaran un primer empleo, una oportunidad, una cocina donde no solo aprendieran a cortar carne o hervir papas, sino a recuperar la autoestima que les robaron a gritos. Lo anuncié con una pequeña publicación en redes, nada muy elaborado,
Solo un mensaje claro: si no tuviste a quien llamar papá, aquí encontrarás un jefe que no grita, enseña. Envíanos tu historia. En una semana recibí más de 40 correos. Historias que me rompieron el alma. Historias de abandono, de hambre, de golpes, de silencios largos. Elegí a 2 chicos para empezar. Uno, Samuel, de 17, que se escapó de casa después de que su padrastro intentara obligarlo a dejar la escuela. El otro, Javier, de 19, que vivía en un refugio con su hermana menor. Hoy ya saben cortar cebolla sin llorar, al menos por el picor, y repiten como mantra que los cuchillos se limpian al instante y que una cocina sin orden es una cocina sin alma. Y mientras ellos aprenden, yo también. Aprendo que la venganza no siempre se grita, no siempre se ejecuta con sangre caliente. A veces se cuece a fuego lento, se sirve en platos limpios y se escribe en acciones. Porque la forma más efectiva de vengarme de mi padre no ha sido responderle con el mismo odio. Ha sido convertirme en exactamente todo lo que él dijo que nunca iba a hacer. Y más aún, ofrecer a otros lo que él fue incapaz de ofrecerme a mí. Un lugar. Un espacio. Una oportunidad. Esa es mi forma de romper el ciclo. Y al mismo tiempo, mi forma de no perdonarlo nunca. Porque si bien no lo quiero muerto, tampoco lo quiero cerca. Lo quiero lejos. Mirándome desde afuera. Sin poder tocar ni una pizca de lo que construí con las manos que él intentó quebrar. Esa es mi paz. Y también, mi castigo para él. Actualización 5. Pasaron 6 meses desde la primera vez que mi madre se presentó en el restaurante con su vieja bolsa de tela, los ojos bajos y las manos vacías. Desde entonces, comenzó a venir con cierta regularidad, casi siempre en las mañanas, justo cuando abríamos, como para evitar a la clientela y no cruzarse con muchas caras conocidas. Nunca venía a pedir. Siempre se quedaba en la puerta, esperaba a que uno de los chicos le indicara que podía pasar, y luego se sentaba en la mesa más alejada, la que da hacia el ventanal lateral donde apenas entra el sol en las mañanas. Yo le mandaba un café, un plato del día, y una pequeña bolsa con víveres que armábamos con lo que sobraba o con lo que podíamos costear sin afectar al equipo. Ella no hablaba mucho, pero a veces, al irse, dejaba un billete arrugado sobre la mesa, como si quisiera devolverme un poco de lo que no supo darme cuando más lo necesité. Yo nunca lo recogía frente a ella, pero lo guardaba en una caja de galletas que tenía bajo llave en la oficina, como prueba física de ese intento suyo por mantenerse a flote, por decir gracias sin decirlo. Pero por más control que intentara mantener, había días en que la rabia volvía. No hacia ella, sino hacia el eco constante de él. Porque aunque no se apareciera, aunque no tuviera ya forma legal de cruzar mi puerta, su sombra todavía rondaba a través de los comentarios, de las llamadas anónimas. De los vecinos que me preguntaban con falsa curiosidad si era cierto que él estaba tan mal, como si yo tuviera que encargarme de ese despojo humano solo por compartir apellido. Una vez una señora que vivía cerca de donde yo crecí me interceptó afuera del local y me dijo que era una vergüenza que lo dejara en la calle como a un perro, que por más errores que hubiera cometido, seguía siendo mi padre. Me contuve como pocas veces en mi vida. Le dije que los perros, al menos, son leales. Que él no era ni eso. Y que quien tiene el descaro de escupirte cuando estás en el suelo no merece ni el saludo cuando te ve de pie. La señora me miró como si hubiera insultado a un santo y se fue murmurando algo sobre el resentimiento. Lo único que me salió fue reírme. Porque si algo tengo claro es que no guardo rencor. Lo que tengo es memoria. Y la memoria no se entierra con frases hechas ni con palabras dulces. La memoria se queda. Vive en cada cicatriz, en cada silencio, en cada cosa que no se dijo a tiempo. En medio de todo eso, el restaurante seguía creciendo. Nos nominaron a un premio local por impacto comunitario gracias al programa de becas. Los 2 primeros chicos que habíamos seleccionado, Samuel y Javier, ya estaban cocinando como parte del equipo regular. Incluso diseñaron su primer plato juntos, unos chilaquiles verdes con pollo desmenuzado y aguacate fresco, que se convirtieron en un éxito de fin de semana. Les di todo el crédito.
Pusimos sus nombres en la carta y colgamos sus fotos en la pared junto a la frase, aquí no cocinan empleados, aquí cocinan sobrevivientes. Empezamos a recibir correos de otras ciudades, de personas que querían replicar el modelo, de cocineros retirados que ofrecían su tiempo para enseñar. Era algo que nunca imaginé. Y sin embargo, ahí estaba. Real. Vivo. Nacido del mismo dolor que antes pensé que me iba a matar. Fue por esa misma época que decidimos hacer algo especial por el Día del Padre. Yo lo propuse con un poco de ironía, pensando en que tal vez no era una fecha que debíamos tocar, pero fue Samuel quien me hizo cambiar de opinión. Me dijo que no todos los padres eran como el mío. Que él conocía a uno de los clientes regulares, un señor que venía con su hija cada sábado, que le cortaba la carne en el plato con cuidado, que la ayudaba a hacer la tarea mientras esperaba la comida. Me dijo que ese tipo merecía un homenaje. Y tenía razón. Así que organizamos un evento sencillo, pero significativo. Lo llamamos Gracias por subestimarme, usando la frase que había estado colgada junto al marco del reloj desde que abrimos el local. Pero esta vez, no era una provocación. Era un acto de apropiación. Una forma de resignificarlo. Preparamos un menú especial, hicimos descuentos para quienes vinieran con sus padres, regalamos café americano durante todo el día. Y destinamos el 10% de las ventas a un refugio para jóvenes expulsados de sus casas por sus propias familias. Fue un día largo, lleno de abrazos, fotos, niños corriendo entre las mesas. Gente real, historias reales. Lo que siempre soñé. Pero como ya empezaba a ser costumbre, la paz no duró mucho. A las 5 de la tarde, cuando el local estaba lleno, recibí una llamada de uno de los chicos de seguridad. Me dijo que había un hombre afuera, gritando que quería entrar, que era el padre del dueño, que esto era tanto suyo como de él. Le pedí que me mandara la imagen de la cámara y, por supuesto, era él. Parado en la acera, con una camisa sudada, la barba desarreglada, los ojos desencajados. Gritaba cosas sin sentido, señalaba el local, insultaba a los clientes. Algunos se levantaron a mirar desde las ventanas. Otros salieron a pedirle que se calmara. Un par de padres, molestos por la escena, se le pararon enfrente y le dijeron que se fuera. Que nadie lo quería ahí. Que arruinar un día como ese era miserable. Pero él no se callaba. Decía que yo lo usaba, que me lucraba con su nombre, que si hoy tenía algo era gracias a él. Llamé a la policía. No me tembló la voz. Les dije quién era, les recordé que había una orden de alejamiento vigente, les envié las imágenes desde mi teléfono. Mientras esperábamos, salí hasta la puerta, pero sin cruzar la línea legal. Me paré justo en la entrada. Lo miré. Y por primera vez, no sentí rabia. Sentí compasión. No por él, sino por el niño que fui. Por ese niño que alguna vez soñó que su papá lo abrazaba. Le dije que no tenía nada que hablar con él. Que esa orden no era un papel frío. Era un escudo. Era mi forma de decir que ya no me pertenecía. Me gritó que era un monstruo. Que no tenía corazón. Que era un ingrato de mierda. Y yo, sin alterarme, le respondí que mi corazón latía al ritmo de ese reloj que me regaló para burlarse. Que cada vez que escucho su tic-tac me acuerdo que no lo necesito. Que gracias a su desprecio, hoy tengo claro que no quiero parecerme a él ni en la forma de caminar. La patrulla llegó 10 minutos después. Le pidieron su nombre. Confirmaron la orden. Lo esposaron con calma, sin escándalo. Mientras lo subían al carro, él me miraba con los ojos llenos de odio, como si fuera yo quien lo hubiera destruido. Y tal vez sí. Pero no con golpes. Lo destruí con éxito. Con orden. Con firmeza. Con un no dicho a tiempo. Volví al restaurante sin decir palabra. La gente me miraba con respeto, pero no me dijeron nada. Volví a meterme en la cocina y me puse a preparar los últimos platos del día. Cuando el evento terminó y el último cliente se fue, me quedé solo, limpiando el acero de las mesas como siempre lo hago para cerrar. Miré el reloj. Ese puto reloj de plástico de 19.99.
Estaba allí, como siempre, colgado, inmutable. Pero por primera vez, no lo vi como una burla. Lo vi como una lápida. Una lápida simbólica de todo lo que dejé atrás. Porque ese día, mientras él se iba esposado, yo terminé de entender que no lo necesitaba para nada. Ni para cerrar heridas. Ni para validarme. Ni siquiera para odiarlo. Lo único que necesitaba era ese espacio. Ese restaurante. Esa comunidad. Y el poder absoluto de seguir diciéndole que no. Aunque me sangrara por dentro. Aunque a veces me temblara el alma. Porque a algunos fantasmas solo se les derrota con la puerta cerrada. Y yo, ese día, la cerré con doble cerrojo. Y seguí cocinando. Porque lo mío no es el escándalo. Lo mío es resistir. Y servir. A los míos. No a los que comparten mi sangre. Sino a los que me devuelven la vida. Día a día. Plato a plato. Con el reloj de fondo, como único testigo. Actualización final. Han pasado ya casi 2 años desde la primera vez que vi su sombra asomarse en la entrada de mi restaurante. Fingiendo que lo que teníamos era una historia de redención pendiente y no una lista infinita de humillaciones acumuladas, años de silencios obligados, y una herida abierta que él nunca tuvo el valor de mirar de frente. 2 años desde que ese hombre, mi padre solo en el sentido biológico, nunca en lo emocional. Intentó meterse en mi vida con la misma arrogancia con la que alguna vez me echó de su casa con un reloj de plástico barato en la mano y una sentencia de fracaso en los labios. Desde entonces, mucho cambió. Yo cambié. El restaurante cambió. Y aunque a veces su fantasma todavía se asoma entre las grietas del pasado, ya no tiene poder. Ya no tiene acceso. Ya no tiene espacio. Hoy en día, mi vida gira en torno a otras cosas. Abrimos una segunda sede del restaurante en un barrio más céntrico, con menos pretensiones, pero igual de auténtico. Samuel es ahora jefe de cocina en esa nueva sucursal y Javier está encargado de la línea caliente. Ambos ya tienen sus propios ahijados dentro del programa de becas. Ya no soy el único enseñando, ya no soy el único sosteniendo. El programa creció tanto que firmamos una alianza con una organización local que se encarga de jóvenes en riesgo de calle. Todos los meses recibimos postulaciones. No todas las historias terminan bien, pero algunas bastan para creer que vale la pena seguir. Hay algo poderoso en ver a un chico que llegó temblando con un cuchillo en la mano y que hoy da instrucciones a otros con la seguridad de quien supo reconstruirse desde la nada. A veces me pregunto si yo habría tenido esa misma fuerza si no hubiera llevado tanta rabia conmigo. No lo sé. Lo que sí sé es que aprendí a dirigir esa rabia. A convertirla en estructura. En sistema. En oportunidad para otros. Mi madre sigue viniendo de vez en cuando, aunque ya no carga con la misma culpa en los ojos. Viene más entera. A veces trae algo cocinado por ella, como si quisiera recuperar, poco a poco, lo que nunca supo darme antes. No hablamos mucho, pero cuando lo hacemos, es con respeto. A veces se queda hasta después del cierre, me ayuda a limpiar mesas, me pregunta por los chicos del programa. Nunca menciona a él. Y yo tampoco. Creo que llegamos a un pacto tácito, ella me da lo que puede ahora, y yo la dejo estar sin pedirle explicaciones sobre el pasado. No sé si eso es perdón. Pero es lo más cercano a una tregua que puedo ofrecerle. Hace poco recibí una carta. No una demanda, no una amenaza, no un correo de abogados. Una carta escrita a mano, en una hoja doblada mal. Decía que estaba enfermo, que no le quedaba mucho, que pensaba en mí todas las noches, que sentía que lo había arruinado todo, pero que aún así creía que tenía derecho a verme una última vez. No decía ni una sola vez la palabra perdón. No había una pizca de verdadera humildad en el tono. Era la carta de un hombre derrotado, pero no arrepentido. De alguien que no entendía que hay errores que no se reparan con una visita ni con una confesión final. Me quedé mirándola durante varios minutos. Pensé en responderle. Pensé en ir. Pensé, incluso, en darle ese último momento que tanto parecía necesitar.
Pero luego me vi en el espejo del baño del restaurante, con el uniforme sucio, con las manos marcadas por el trabajo, con las arrugas nuevas que me dejó el esfuerzo diario, y entendí que no necesitaba más cierres. Que yo ya había terminado esa historia hace mucho. Que la carta era solo su forma de intentar meterse por la rendija. De que me temblara algo. Pero no me tembló nada. Así que no respondí. La rompí en pedazos y la tiré a la basura. No como acto de odio, sino como declaración de independencia. Ya no tengo nada que decirle. Nada que explicarle. Nada que entregarle. Ya no me duele su voz. Ya no me paraliza su sombra. Ya no me arde su indiferencia. Porque la venganza más profunda, más real, más devastadora, no es la que se grita ni la que se lanza con odio. Es la que se ejecuta con vida plena. Con éxito legítimo. Con límites inquebrantables. Y eso es lo que hice. Le quité todo acceso a mí. Le quité el poder. Y no para castigar, sino para proteger. Hoy, ese reloj sigue colgado en el mismo sitio. Con el mismo marco, con la misma nota. Lo hemos limpiado tantas veces que brilla más que el acero de la cocina. Algunos clientes nuevos nos preguntan por la historia. No siempre la cuento completa. A veces solo digo que es un símbolo. Que representa el momento exacto en que alguien quiso apagarme y terminó empujándome directo a mi propia libertad. A veces la historia completa se la cuento a los chicos nuevos, cuando están pasando por momentos duros. Se las cuento sin adornos. Les explico que no hace falta tener a alguien que te empuje si tú ya aprendiste a caminar solo. Que no todos los padres son ejemplos. Que hay gente que viene al mundo a enseñarte lo que no debes permitir jamás. Y que está bien decir basta. Está bien no perdonar. Está bien elegir a quien dejar entrar y a quien dejar, para siempre, afuera. El restaurante ya no es solo un negocio. Es un refugio. Una declaración. Una barricada. Cada plato que sale de esa cocina, cada tortilla caliente, cada porción de arroz con frijoles, cada chile bien picado, lleva dentro una pequeña victoria. Una muestra de que se puede construir desde la basura, desde el rechazo, desde la burla. Que se puede convertir un acto cruel en el motor más potente. Que si se puede sobrevivir al abandono, al menosprecio, a las palabras que buscan herirte en vez de impulsarte. Y que una vez que aprendes eso, nadie te lo puede quitar. Y si algún día muere, y eso pasará, como pasa con todos, no me verán en su funeral. No por rencor. Sino porque mi duelo lo viví a los 22 años, en un motel barato, con un reloj de plástico entre las manos y una certeza que me caló el alma, él ya no formaba parte de mi historia. Desde entonces, el resto ha sido solo la confirmación de esa verdad. Lo enterré en vida, sí. Pero no para vengarme. Lo hice para poder vivir. Y eso, justamente eso, ha sido mi mejor venganza. Vivir. Bien. Firme. Sin pedirle permiso a nadie. Con la frente en alto, el delantal puesto y el corazón intacto. Sin miedo. Sin deuda. Sin culpa. Solo con memoria. La suficiente para no repetir nunca su ejemplo. Y para que ningún otro chico que cruce las puertas de mi cocina tenga que llevar el mismo peso. Porque yo ya lo cargué. Y lo dejé atrás. Justo al lado de un reloj barato que, sin quererlo, me marcó la hora exacta en que empecé a ser libre.